Jacqueline, Mabel, estimada senadora. Eh, Vamos a dar por iniciada la comisión de gobierno del día de hoy, a la espera de que se incorpore una senadora o un senador. Vamos a hacerlo por la vía de partir como un comité. Entendemos que está esperando el Contralor Nacional y también tenemos al Fiscal Nacional. Por lo tanto, es deseable que podamos partir cuanto antes con la comisión a la espera que se sume un tercer integrante de la comisión. En el intertanto, estimado secretario, si tiene cuenta, por favor. No, no tenemos cuenta en esta oportunidad, señor presidente. Está presente el ministro de Justicia, don Hernán Larraín, el fiscal nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott, el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, y sus equipos asesores, además de las dos asociaciones municipalidades, de funcionarios de las municipalidades. Sí, la semana pasada quedaron las dos asociaciones, efectivamente por el poco tiempo que había, era deseable que pudieran tener algo más de espacio y le agradezco infinitamente como comisión, además al propio ministro que nos planteó la semana pasada el deseo de seguir al detalle de la discusión de lo que estamos tratando como proyecto. Por lo tanto, qué bueno que además también esté acá nuestro ministro y con los correspondientes asesores. Entonces, vamos a dar uso de la palabra. Bueno, la semana pasada se excusó el señor fiscal nacional, don Jorge Abbott, aquí le damos también la bienvenida. Lo mismo que el Contralor nos explicaba que le era imposible absolutamente venir. Entonces vamos a partir con las palabras de o el señor fiscal o el señor Contralor, dependiendo quién tenga allí, estimado secretario, usted la posibilidad de ver. Pero me parece que el señor fiscal nacional, bueno, se hizo la semana pasada una presentación, pero era deseable poder escuchar la opinión del propio fiscal. Si le parece, entonces partiríamos por el señor fiscal y luego con nuestro Contralor Nacional. Estimado señor fiscal, muy buenas tardes y bienvenido a la Comisión de Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que protocolarmente debería partir del Contralor General de la República. Yo vengo inmediatamente después de él en la precedencia, así que con el permiso del Contralor ya, ya puedo intervenir, presidente. Gracias por la invitación y saludos, ¿no es cierto?, a la señora senadores, también al señor ministro de Justicia. Bueno, simplemente manifestar, señor presidente, que el Ministerio Público desde hace ya bastante tiempo ha promovido intensamente la necesidad de ampliar todo el estatuto de garantía de los denunciantes, tanto en el ámbito de las irregularidades que se cometen tanto dentro de la administración pública como en el sector privado, a raíz de las últimas modificaciones que se han introducido, incorporándose delitos vinculados ya con corrupción en el ámbito privado. Nosotros como institución, junto con la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, junto con el programa Eurosocial Plus, redactamos un anteproyecto de ley que presentamos en su oportunidad al Poder Ejecutivo, donde establecíamos la necesidad de crear una institucionalidad especial para la protección de los denunciantes en materia de probidad, como le decía, tanto en el ámbito ya público ya como privado, dándole una importancia fundamental a la figura, ¿no es cierto?, ya del denunciante y a la protección del mismo. Y no solo, digamos, hacíamos presente la necesidad de dar protección a los denunciantes conocidos, sino que también que se abriera la posibilidad de tener un canal de denuncias anónimas, particularmente para poder recoger aquellas denuncias que se pueden formular por personas que no tienen la posibilidad de identificarse, pero con todas las protecciones necesarias para evitar el poder provocar perjuicios a personas que pudieran ser denunciadas, ¿no es cierto?, ilegítimamente. En lo que dice en relación, ¿no es cierto?, con el proyecto de ley actualmente ya en discusión, nosotros
tenemos algunas observaciones, particularmente lo que dice en relación con la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación desde la administración central, donde aparece hasta ahora en la normativa que se ha propuesto, a toda, ¿no es cierto?, la administración del Estado, todos los órganos públicos, ya sean estos de la administración centralizada como también los órganos autónomos, que de momento vemos ya no está establecido. También nos parece, ya como señalaba, necesaria la posibilidad de que puedan existir denuncias anónimas, porque creemos, digamos, que hay un número importante de personas ya que no están en condiciones de hacer las denuncias, y ahí es necesario incorporar alguna de ellas. Como les decía, el universo de personas ya que pueden obtener protección, creemos que hay que ampliarlo también a la Contraloría, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Banco Central, al Ministerio Público, al Servicio Electoral, ya, etcétera. Ya, también, ¿no es cierto?, ya creemos que es importante incorporar como sujeto de protección, es decir, destinatario de medida de protección, a cualquier persona que presente una denuncia de buena fe, incorporando también, ¿no es cierto?, como beneficiario de estas medidas a todo aquel que haya colaborado en el proceso administrativo y a todo, ¿no es cierto?, su entorno familiar, su cónyuge, conviviente civil, ascendiente, descendiente, ya, etcétera. Es decir, valoramos enormemente, ¿no es cierto?, este proyecto, y pensamos, digamos, que es imprescindible ya ampliarlo de modo tal de poder tener la mayor información que se pueda llegar ya para poder investigar y sancionar hechos que nos parecen de enorme gravedad, y que es imprescindible contar con esos mecanismos de protección, puesto que la experiencia nos ha indicado que existiendo el temor, o muchas veces hasta la certeza que en muchos lugares ya existen actos, digamos, que no son denunciados, ya pues bien no lo son precisamente producto de la falta de medidas de protección por parte del Estado. Así que, como digo, valorar enormemente este proyecto, y simplemente ya sugerir la ampliación del ámbito de aplicación del mismo. Eso, señor presidente. Gracias, señor fiscal. Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente le corresponde al Contralor Nacional, pero aquí yo solo estaba visibilizándolo a usted, entonces no tenía ahí al Contralor, y por eso es que, teniéndolo ahí a la vista, es que hemos hecho. A mí me queda la pregunta que hice la semana pasada en esta propuesta, incluso de la propia Fiscalía, de ampliación, de incluir, ¿no es cierto?, a otros órganos autónomos. No aparecen las Fuerzas Armadas, que creo que es un tema que probablemente el ministro lo pueda responder, o el propio Contralor, o el señor fiscal también tengo una idea con respecto a esto. ¿Ah? Pero, estimado secretario, yo no veo al Contralor como está ya la senadora Carvajal, así es que estamos en sesión. Yo también estoy, líder. Y está también nuestro querido amigo nuestro Manuel José Osandón. Señor secretario, si usted entonces tiene la vista, por favor, al Contralor Nacional, para cederle la palabra, y le escuchamos atentamente. Señor Contralor, Jorge Bermúdez tiene la palabra para exponer sobre el proyecto. Gracias, señor secretario, y buenos días o buenas tardes ya hasta ahora al presidente de la comisión, el senador Bianchi, y también a las senadoras Carvajal y Ebensberger, al senador Osandón también, que están hoy día. Y en todo caso, solo como un dato previo, quiero decir que no soy tan sensible con el tema del orden protocolar, presidente, así es que... Lo tengo claro. Además, a don Jorge lo conozco desde nuestra época en que yo era un practicante de Derecho en Valparaíso y él dirigía la Corporación de Asistencia Judicial en Valparaíso, así es que ¿cómo me podría sentir por algo así? Es todo lo contrario. Soy yo el que siente ese respeto hacia una persona que ha conocido desde hace tanto tiempo. Muy bien. Muy bien. Presidente, sí, aprovecho también de saludar al ministro y al equipo del ministerio, y bueno, yo me sumo a las palabras del fiscal nacional en el sentido de que nosotros pensamos como Contraloría que este es un proyecto que avanza en una dirección correcta, y que
asume muchas recomendaciones que se han hecho en el ámbito internacional respecto de la protección que debe darse a los denunciantes respecto de situaciones o fenómenos de corrupción. Yo tengo preparada, con el equipo preparamos una breve presentación. En realidad no es tan breve, pero es rápida. Así es que si le parece, presidente, la podría proyectar. Sí. Señor secretario, ¿puede compartir para que el señor Contralor la pueda proyectar? Está habilitado, señor Contralor. Estoy habilitado, Okay. sí. Recording stopped. Espero que la estén viendo. Así es. Recording in progress. Perfecto, gracias. Bueno, esta presentación se divide en dos partes, una parte general respecto de la importancia de contar con este mecanismo, con este estatuto de protección del denunciante, y una derechamente a algunos elementos del proyecto de ley que nos importa destacar como Contraloría, pero todo en un espíritu constructivo y obviamente que para nosotros, ya lo dijimos en el primer trámite constitucional, este proyecto, y tal como decía el fiscal, es un avance y para nosotros es importante que ojalá pueda ver la luz próximamente. En primer lugar, el contexto, la parte general. Lo primero que debo destacar es la estrategia de la Contraloría. Por lo menos bajo mi gestión, la Contraloría se ha movido orientada por dos planes estratégicos, uno que era del 2016 al 2020 y ahora tenemos uno al 21-24. Y básicamente acá lo que nosotros estamos tratando de decir es, y me quedo con el punto 8 para ser bien breve, que bajo la idea de poder realizar cosas que realmente impactan positivamente en la buena administración, pensamos que alineando todo nuestro trabajo hacia la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción, podemos ayudar a ese objetivo general de que tengamos una mejor administración en nuestro país. Del punto de vista de la corrupción y del fenómeno de la corrupción, uno podría decir, bueno, varias cosas, pero yendo a los índices de percepción de la corrupción, si uno toma el que más se utiliza, que es el índice de percepción de Transparencia Internacional, podemos ver que, por lo menos en puntaje, nuestro país está bastante estancado desde hace algunos años y del punto de vista del lugar que ocupa va cambiando dependiendo de si sube o no algún otro país. Pero desde hace un tiempo ya que Chile no es no ocupa el primer lugar de Latinoamérica, y también desde hace algún tiempo que el puntaje se ha mantenido así estable. Esto no quiere decir necesariamente que haya más corrupción, quiere decir que probablemente se conocen más casos de corrupción y eso también tiene su lado positivo. Ahora, para que exista un sistema de integridad, para que exista un sistema que dé vigencia al principio de probidad, uno debería verlo desde dos perspectivas. Por un lado está una perspectiva que dice relación con el Estado en su conjunto, y otra perspectiva del punto de vista de cada institución hacia el interior de ella. Es decir, del Estado en su conjunto se refiere a las instituciones que tienen dentro de sus competencias algo o alguna relación con la lucha contra la corrupción, pero hacia el interior de cada institución, en realidad todas y cada una de las instituciones donde se ejerce poder público, y eso ya no vale solo para la administración, por cierto, sino que para todos los organismos autónomos y para todos los poderes del Estado debería haber un sistema de integridad. El proyecto se hace cargo más bien de, podríamos decir, la relación hacia afuera, porque no se hace cargo, eso sí, que también sería deseable, pero eso a lo mejor puede hacerse más adelante, de que cada una de las instituciones tenga su propio sistema de integridad. Visto desde fuera, entonces, nuestro Estado chileno, si bien no está así declarado formalmente por una ley, pero uno podría decir, hay una serie de órganos, pasando por el público, por el Consejo para la Transparencia, por el Consejo de Defensa del Estado, por la Unidad de Análisis Financiero, obviamente la propia Contraloría, o el Consejo de Auditoría Interior de Gobierno, y también la Fiscalía Nacional Económica, que uno podría decir forman esta constelación de entidades que ayudan a hablar de una especie de sistema de integridad. Y esa es una buena aproximación, entendemos nosotros desde la Contraloría. No es bueno que la lucha contra la corrupción se personalice o se identifique solo con un órgano, porque la experiencia da cuenta de que también cuando se trata de un solo órgano es muy fácil que ese solo órgano pueda también estar en situaciones de superioridad, pero también de fenómenos de corrupción. Y eso hace que en un sistema hay frenos y contrapesos entre las distintas organizaciones. Nosotros hace un tiempo, y quiero destacarlo nomás, hicimos una columna con la presidenta del Consejo para la Transparencia donde destacábamos esto, o sea, de que haya una especie de ecosistema o sistema de integridad y este proyecto de ley ayuda a ese ecosistema. Ahora,
La otra perspectiva es la interna, la perspectiva interior de cada institución. Y cada uno de estos aspectos a mí me parece que son relevantes de tener en cuenta. O sea, cada servicio público, cada entidad autónoma e incluso cada poder del Estado debería ser capaz de dar cuenta de cómo se hace vivo el principio de integridad o de probidad en esa institución. En primer lugar, debe haber una cultura institucional, y ahí uno a veces dice, bueno, pero ¿por qué me están enseñando cuestiones de probidad si yo soy una persona proba? Bueno, muchas veces se producen irregularidades, y lo puedo decir con conocimiento de causa, que muchas veces se producen irregularidades por precisamente falta de conocimiento, porque no se sabía que eso que se estaba haciendo era efectivamente una situación que no se podía hacer. Y al final, una autoridad se ve involucrada en tremendos problemas, incluso desde el punto de vista penal, porque no sabía que eso que estaba haciendo era constitutivo, por ejemplo, de una malversación. Y obviamente desde el punto de vista interno es muy importante que desde el tope de la organización haya una actitud clara y consciente contra la corrupción. Pero además deben existir controles internos, debe haber una rendición de cuentas de ese organismo, y además debe haber un propio sistema de integridad que permita gestionar esas denuncias que se reciben. Nosotros como Contraloría realizamos un estudio que se llama Radiografía de la Corrupción en el año pasado. Sus resultados se entregaron en noviembre del año pasado. Les vamos a hacer llegar esta publicación a cada uno de los integrantes de la comisión y también de la Secretaría, por cierto. Y a mí me parece que aquí salen muchos antecedentes que sirven para este proyecto de ley. Lo primero es que allí, en una consulta que se hizo a casi 17.000 personas, con la ayuda metodológica de la Universidad Austral, lo hicimos, para que quede claro que además está hecho de una manera correcta desde el punto de vista estadístico, o sea, es muy representativa esta muestra. Estas 17.000 personas constataron varias cosas. Una de ellas es que deben existir mecanismos de protección de los denunciantes. Por lo tanto, o sea, si uno quisiera decir, ¿hay evidencia empírica de que es necesario contar con este estatuto? Yo le puedo decir a ciencia cierta que así es, y eso se desprende de ese estudio. En segundo lugar, hay otros elementos que son un poco más preocupantes. Por ejemplo, hay un 51%, un 51,4% de los consultados dicen que fueron testigos o que fueron víctimas incluso de un acto de corrupción, lo cual en realidad es preocupante porque es más de la mitad de las personas. Pero además, y más preocupante todavía incluso que eso, es que el 67,1% de esas 1% de esas personas no denunciaron el acto de corrupción. ¿Ya? ¿Y por qué no lo hicieron? Y aquí vienen las causas, y me voy a quedar con las tres que están más abajo, porque son las que representan el mayor porcentaje. En primer lugar, porque podrían haber recibido una represalia o una amenaza, porque pensaron que la acción no tendría consecuencias, o porque desconfiaba de la institución donde se denunciaba. Entonces, un estatuto de protección del denunciante, y la barra azul demuestra que es uno de los elementos más importantes cuando se trata de funcionarios públicos, un estatuto de protección del denunciante en primerísimo lugar va a atacar a ese factor de inhibición de denuncia que hoy día está afectando a los funcionarios públicos para no poner en conocimiento de una autoridad que corresponda esa irregularidad. Ahora, también de lo que sacamos de ese estudio, dentro de las tendencias internacionales que detectamos, es que un sistema que establezca la protección de los denunciantes es, podría así decirlo, un requisito sine qua non para fortalecer ese sistema de integridad. Y pongo esta foto, que en realidad lo hago solo con una finalidad, de demostrar por qué son importantes las denuncias. Como Contraloría nosotros pudimos detectar una grave irregularidad en un caso que hace poquito se tituló por la prensa como Papaya Gate, en la región de Coquimbo. Y ese caso, en parte se debe al trabajo que hizo la propia Contraloría a través de la toma de razón, pero también hubo elementos que fueron aportados por una denuncia, ahí dice anónima, pero en realidad fue una denuncia con reserva de identidad. Y probablemente no hubiésemos avanzado tanto. Esto hoy día está en el Ministerio Público, y el Ministerio Público a través de su fiscal nacional designó un fiscal regional para que investigara el caso, pero no hubiésemos llegado a la profundidad que llegamos si no hubiese sido por algunos antecedentes que nos hicieron llegar funcionarios que hicieron una denuncia con reserva de identidad. Y eso obviamente demuestra la valía y la importancia de un sistema como este, que es el que se está perfeccionando a través del proyecto. En conclusión, entonces, nosotros pensamos que es necesario contar con un sistema de protección del denunciante, pero con canales internos y externos, o sea, esta doble dualidad de sistemas,
Hay que proteger a los funcionarios frente a esos castigos o represalias que puedan tener en su lugar de trabajo. Las denuncias deben ser fundadas y deben cumplir algunos requisitos, evidentemente, para también prevenir que no se haga denuncias de mala fe. Y además, obviamente, deben haber mecanismos de protección que son los que vamos a ver inmediatamente. Yendo derechamente al proyecto, señor presidente, y por su intermedio a la comisión, bueno, el objetivo está claro, está señalado en el mensaje, además se refunde con otros proyectos de ley que hoy día se está discutiendo, pero básicamente es eso, fortalecer estos mecanismos de denuncia, pero no solo para el funcionario, sino que también personas particulares puedan hacer uso de ese canal. Este es un resumen del proyecto, cómo opera el proyecto, y tal vez si uno lo tiene claro, ya todo lo demás que diga son muchos más detalles, pero en el fondo lo que hace es establecer un canal de denuncias, y uno lo va viendo acá esto por columnas. Primero, un canal de denuncias de Contraloría, donde un ciudadano o el propio funcionario puede presentar su denuncia. Esa denuncia debe referirse a infracciones disciplinarias, a faltas administrativas, y aquí viene la ampliación, porque también puede referirse a hechos constitutivos de corrupción y además que estos pueden afectar a bienes, o estos hechos pueden afectar a bienes o recursos públicos, donde obviamente participa un funcionario u órgano de la administración del Estado. Luego se produce una gestión de la denuncia, así lo denominamos nosotros por ahora en la Contraloría, que significa dos cosas. La Contraloría o le dice al servicio, haga usted un procedimiento disciplinario para investigar esto, o la propia Contraloría hace ella el procedimiento. Y aquí el proyecto da unos parámetros para realizar ella misma los procedimientos de investigación, y es en aquellos casos en que son asuntos relevantes para el interés público. Y el proyecto de ley también lo define. Pero también mandata y obliga a la Contraloría para ejercer acciones ante los órganos competentes, el órgano persecutor, que sería el Ministerio Público, y los tribunales de justicia, y eso obviamente que es cuando este hecho tiene caracteres de delito. Y luego, el tercer elemento está dado por el Estatuto de Protección, que por un lado está la reserva de identidad, eso es importante porque una cosa es reserva de identidad y otra cosa es que sea anónima, en este caso es reserva de identidad, y además la posibilidad de aplicar estas medidas preventivas o de protección. Y también establece una especie de mecanismo de resguardo, que es un reclamo de ilegalidad cuando se han adoptado medidas por parte del jefe de servicio, por ejemplo, en contra del funcionario denunciante que se puedan estimar como medidas de amenaza o de represalia. Ese es el proyecto en su conjunto, por lo menos desde el punto de vista de lo que tiene que hacer la Contraloría. Ahora, esto, y no es que me quiera poner el parche antes de la herida, pero sí quiero decir que esto va a significar, gestionar este sistema va a significar una carga de trabajo importante para la Contraloría. ¿Por qué? Por este aumento que nosotros hemos ido recibiendo a través de nuestros canales de denuncia. Entonces uno puede ver cómo cuando se abre el canal o cuando comienza a contabilizarse, tenía más o menos 4.500 denuncias el 2015, el 2019 ya tuvimos un crecimiento importante a 20.000, y el año pasado recibimos casi 40.000 denuncias. Entonces eso genera una tremenda expectativa para las personas que denuncian, también significa una responsabilidad desde el punto de vista de la gestión que hay que hacer, hay también una responsabilidad desde el punto de vista de la educación cívica que uno acá debería hacer, en el sentido de que muchas denuncias no tienen que ver con actuación administrativa. O sea, le puedo decir acá, por su intermedio, presidente de la comisión, que todavía hay muchas personas que denuncian hechos, por ejemplo, respecto de otros poderes, o respecto de cosas que son competencia del CERNAC, por ejemplo, en contra de una empresa del retail o una prestadora de servicio, etc. Y hay un número importante de denuncias entonces que no tienen ese componente de ser una denuncia respecto de un acto de la administración, pero el gran grueso se refiere a la administración en su conjunto. Ahora, respecto del articulado, nosotros vemos que desde el proyecto original hasta lo que se aprobó en el primer trámite, el concepto de administración del Estado cubre el ámbito de competencia de la Contraloría, pero también hay otra cosa importante que se hace en el artículo primero, y es que define qué debe entenderse por personal de la administración del Estado. Y esto es bien importante porque aquí no solo se considera como personal de la administración del Estado al funcionario propiamente tal, sino que también al contratado a honorario o al que se rige por el Código del Trabajo. Y eso es bien importante, como usted sabe, presidente, y por su intermedio de la comisión, que hay muchas personas que permanentemente están vinculadas a la administración por la vía de los honorarios,
están en una situación un poco complicada. Entonces, esas personas que no son funcionarios se sienten en una situación per se de desmedro, y este estatuto obviamente que les va a dar protección. Bueno, esos son los comentarios, ya los acabo de decir. Ahora, del punto de vista de la gestión, lo que se crea en el proyecto de ley es este canal informático para poder gestionar las denuncias que va a recibir la Contraloría, y como decía, ahí hay dos caminos. O el servicio público lo debe gestionar, o cuando ese hecho es relevante para el interés público, y ahí viene la definición, lo hace la propia Contraloría. Ahora, si la Contraloría realiza ella el procedimiento disciplinario, es decir, por ejemplo, la Contraloría, ella realiza en un servicio público o en una municipalidad, yo quiero destacar esto porque, por así decirlo, por fin nos escucharon en el sentido siguiente. La Contraloría no sanciona directamente, y está bien que no sea así, que no sancione directamente, en realidad tiene razones para que no sea así, pero sí no puede ocurrir que esa propuesta de sanción quede en el limbo, es decir, quede guardada o comienza a transcurrir el tiempo sin que pase nada. Entonces, aquí el proyecto de ley lo que hace es decirle al jefe de servicio, recibido entonces usted esa propuesta, tiene 30 días para tomar la decisión. ¿Ya? Y eso es un plazo muy importante, y además establece una posibilidad de sanción al jefe de servicio que no aplica la sanción o que no aplica una distinta en ese plazo. Y eso es muy importante porque evita que las sanciones que propone la Contraloría queden al final en una situación de limbo, esperando que a lo mejor algún día alguien tome esa decisión. Y eso a mí me parece que es un elemento importante que cierra, estaba abierto antes de este proyecto de ley. Ahora bien, también, y esta es una cosa relevante que tal vez técnicamente se podría corregir por su intermedio, presidente, es esta norma que se establece en el inciso 3 del artículo 5. Dice, en aquellos casos en que no resulta aplicable lo dispuesto en los incisos anteriores, o sea que no se puede hacer, por ejemplo, el sumario, por ejemplo, porque está prescrito, la Contraloría deberá ejercer las acciones que correspondan con el objeto de que se persigan las responsabilidades de los involucrados por parte de los órganos y tribunales competentes de conformidad a la ley. El problema que tiene esta norma, presidente, es que dice acciones. Y acciones, del punto de vista jurídico, tiene un contenido técnico, que significa ejercer una demanda o una querella, ¿ya? Si fuera una demanda, uno podría decir, bueno, podría ser, aunque el Consejo de Defensa del Estado es quien normalmente ejerce demandas desde el punto de vista civil. Pero desde el punto de vista penal, quien se querella, quien ejerce la acción penal, en realidad es el Ministerio Público, ¿ya? Entonces, yo creo que no es lo que se buscaba, que la Contraloría fuera una especie de querellante, en este caso, a través del ejercicio de una acción. Probablemente aquí lo que se podría decir es que deberá disponer la entrega de los antecedentes al organismo prosecutor, o deberá hacer la denuncia respectiva, pero no ella ejercer la acción, porque esa es una competencia que, como le digo, del punto de vista civil normalmente le corresponde al Consejo de Defensa del Estado, del punto de vista penal le corresponde al Ministerio Público. Salvo, obviamente, que la intención del legislador fuera entregarle ese poder a la Contraloría, pero yo creo que ya tenemos suficiente con el ejercicio, con la gestión de este sistema, y creo que el Ministerio Público es el órgano especializado que lo puede hacer, me permito decir. Ahora, también lo que se establece acá es una especie de beneficio o atenuante, tal como dice la propia norma, respecto de quien realiza colaboración o cooperación eficaz. Es decir, el funcionario que entrega datos, informaciones precisas, verídicas y comprobables que ayuden a la determinación de las responsabilidades administrativas. Entonces eso se considera como un atenuante. Nosotros estamos de acuerdo con esta norma, sin embargo vemos una dificultad en su aplicación o una paradoja que se puede producir con su aplicación en el siguiente caso. Cuando el funcionario que realiza la denuncia es el mismo también autor, por ejemplo, o coautor de ese hecho que es constitutivo de falta grave a la probidad. Quiere decir, la falta grave a la probidad es sancionada con la destitución. Por lo tanto, si uno le aplica una atenuante, no debería ser destituido. Entonces se produciría la siguiente situación, en que usted tendría a un funcionario involucrado en un hecho grave de corrupción, al cual no va a poder destituir porque hizo colaboración eficaz. Sinceramente, a mí no se me ocurre una buena solución para este caso.
no se me ocurre, porque a lo mejor ese es tal vez la negociación que uno debería hacer, en el sentido de tener información de calidad para prevenir los hechos de corrupción y sancionarlos en este caso, pero tener que quedarse con un funcionario que estaba involucrado en ese hecho. En ese sentido puede generar una especie de paradoja a través de este mecanismo de cooperación eficaz. Bien, uno de los elementos más importantes obviamente está en el carácter reservado que tienen las denuncias, que se puede pedir por parte del denunciante. Ahora, la ley establece esta carga, que está bien que sea así, que sea respetada por la Contraloría General. Ahora, lo que sí establece un deber para la Contraloría de tener que gestionar la denuncia precisamente para proteger esa reserva. Si uno se fija en el inciso tercero, en el tercer párrafo que está ahí marcado con colores, dice, sin perjuicio de lo expresado en el inciso primero, si con motivo de la denuncia que debe efectuar la Contraloría de conformidad con los incisos quinto y sexto del artículo quinto, para el inicio y desarrollo de la investigación resulta estrictamente indispensable dar a conocer a la institución competente de la denuncia y demás antecedentes aportados por un denunciante que ha manifestado reserva de identidad, deberá siempre la Contraloría reservarse para sí la identidad del denunciante y adoptar todos los resguardos necesarios para evitar su identificación por otras personas a partir de los datos y antecedentes de la denuncia. Entonces, por así decirlo, la Contraloría va a tener que recibir la denuncia, va a tener que despejarla de todos los elementos que puedan llegar al denunciante con reserva de identidad y tratar de que quién es el que está haciendo la denuncia. Esto es muy casuístico, pero en la práctica podría significar que en servicios muy pequeños, por ejemplo, sea muy difícil poder mantener esa reserva de la identidad de quien está haciendo la denuncia. Y por otro lado, el investigado tiene derecho a saber, bueno, cuáles son los hechos por cuales se le está investigando. Entonces, esto va a generar un problema práctico del punto de vista de que la Contraloría va a tener que gestionar esa denuncia de una manera tal que no se sepa la identidad, pero la casuística puede ser muy grande y puede traer dificultades en la práctica, considerando una situación concreta. Perdón. También hay que tener en cuenta que la Contraloría va a tener que poner en conocimiento de esa entidad que se está investigando un determinado hecho. Y por lo tanto, tal vez en la norma nueva del 246 del Código Penal, 246 bis, que se está estableciendo como sanción a quien revela esa reserva, debería haber una especie de excusa legal absolutoria porque la Contraloría efectivamente va a tener que hacer eso respecto del servicio. O sea, va a tener que decirle, estos son los hechos que se están investigando. Y eso puede ser un problema práctico también porque en estricto rigor estaría dando a conocer algo que está con reserva de identidad. Ahora, desde el punto de vista de las medidas preventivas, uno las podría agrupar en dos grandes bloques. Por un lado, esas medidas preventivas o de protección están dadas podríamos decir, por la situación funcionarial propia de esa persona que está haciendo la denuncia, y allí se justifican las letras A y B que se refieren a no ser objeto de medidas disciplinarias en general, salvo una situación de caso fortuito o fuerza mayor. También a no ser trasladado, porque el traslado en muchos casos, si bien no es una medida disciplinaria, opera en ocasiones como una especie de hecho de sanción. Y también no ser objeto de precalificación, ¿ya? Ahora, nótese eso sí, aquí lo siguiente. Esto significa que la Contraloría va a tener que decirle al jefe de servicio, usted no puede precalificar a este funcionario, no lo puede sancionar, no lo puede trasladar. Y allí va manteniendo la reserva y pidiéndole también al jefe de servicio que mantenga esa reserva. Eso puede generar un problema práctico de nuevo cuando el denunciado, por ejemplo, es el jefe de servicio, ¿ya? Y ahí, claro, cuando son servicios grandes probablemente esto puede ser muy eficaz. Cuando son servicios pequeños va a ser difícil poder mantener la reserva de identidad, ¿ya? Pero nosotros entendemos que estas medidas son obviamente necesarias para salvaguardar el de ese funcionario. Ahora luego estas que están marcadas son todas las nuevas que se agregaron, pero que básicamente se refieren a medidas del punto de vista, podríamos decir, procedimental, ¿ya? Y respecto de las cuales nosotros en general estamos muy de acuerdo en el sentido de mantener el secreto de ciertas actuaciones,
el hacer traslado de las diligencias, por ejemplo, no tomar declaraciones en el propio servicio, sino que en otro lugar, utilizar mecanismos tecnológicos para poder realizar esa toma de declaraciones o para poder tener la participación de un testigo o poder tener una declaración anticipada. Son todos mecanismos procedimentales que ayudan, evidentemente, a poder realizar de mejor manera esa investigación. Así que nosotros, en general, estamos muy de acuerdo con todos estos mecanismos. Bien, este cuadro, entonces, da cuenta de cómo operaría el estatuto de protección. Entonces, de nuevo, hay que mirar las columnas, cuáles son las garantías y quién las aplica, o la autoridad competente o la Contraloría. Entonces, por ejemplo, la reserva de identidad está establecida para los casos en que la denuncia se hace a través del canal de Contraloría, en virtud del artículo 5º. Por lo tanto, si una persona dijese, no, yo por el antiguo mecanismo voy a ir por un mecanismo distinto al de la ley que se está aprobando, no tendría reserva de identidad, o por lo menos no la tendría por mandato de la ley. Eso en primer lugar. Del punto de vista de las medidas preventivas o de protección que se pueden adoptar, básicamente quien las puede adoptar estas medidas es la propia Contraloría. No así, no todas ellas las puede aplicar el jefe del servicio. Del punto de vista de la oportunidad también hay algunas diferencias, y también del punto de vista de las represalias que se pueden adoptar, la represalia se puede declarar como ilegal a través de un reclamo ante la Contraloría, no ante la autoridad competente. Entonces, a mí me parece que este resumen da cuenta de la fortaleza que se le está dando al canal de denuncias ante la Contraloría, privilegiándolo por sobre, obviamente, una vía que pudiese existir todavía o que quedase vigente en los servicios públicos. Bien, del punto de vista de las medidas preventivas, la Contraloría tiene que ponderar los antecedentes que se le entreguen, determinar si es necesaria o no, y esa ponderación debe hacerla en un lapso bastante breve, que es un lapso de 3 días. ¿Ya? Y eso puede ser complicado porque a veces, bueno, la administración, y eso también vale para la Contraloría, a veces estamos un poco colapsados y 3 días hábiles pasan muy rápido. Eso por un lado. Además, situación como aparece allí de evaluar periódicamente esas medidas de protección. Ahí está el plazo que había señalado, y también me quiero quedar con lo que aparece en el inciso final, que aparece aquí marcado con rojo, respecto del incumplimiento o inobservancia por parte de los funcionarios respecto del otorgamiento, la ejecución de las medidas de protección, y esto va a generar responsabilidad de tipo administrativo, civil o penal, según sea el caso. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa como Contraloría no es, porque esta norma nosotros la entendemos que es una norma para evitar que la medida de protección sea vulnerada por el jefe del servicio. El problema entonces está en que el incumplimiento y inobservancia se va a dar en la ejecución de la medida, pero no en el otorgamiento, porque el otorgamiento es el acto de la Contraloría de ponderar esos antecedentes para poder ver si esa medida es procedente o no. Y si el funcionario no está de acuerdo con la decisión que toma la Contraloría, puede ejercer un recurso administrativo o incluso judicial. Entonces, por ejemplo, el otorgamiento no debería ser una causal de generación de responsabilidad, pero sí la inobservancia de la ejecución. Bien, esos son los comentarios, ya lo había dicho, lo del plazo de 3 días parece un poco insuficiente, un poco breve. Por lo tanto, si se solicita la medida, como probablemente va a ocurrir, va a tener que realizarse el análisis de la denuncia y de la medida en paralelo, y por lo tanto, conjuntamente con la gestión de la denuncia, va a haber que gestionar y determinar la medida de protección. Ahora, hay ciertas medidas, como las de las letras A hasta la E y las de la letra J, o sea, estas que son de carácter más bien sancionatorio, que presuponen dar a conocer la identidad del denunciante. O sea, el denunciante que no va a ser precalificado, hay que decirle al servicio que no puede ser calificado. O el que no puede ser trasladado, hay que señalárselo al servicio, tal como había dicho antes. Entonces eso no es una paradoja, pero sí es una situación en que la reserva de identidad no es absoluta y por lo tanto va a poder conocerse por parte del jefe del servicio.
Y luego lo ya dicho respecto de la inobservancia. Luego, desde el punto de vista de la alegación de represalias por parte del denunciante, del funcionario denunciante, este puede reclamar ante la Contraloría y en este caso es una especie de reclamo de ilegalidad que se establece ante la Contraloría, pero que básicamente se refiere a hechos que podrían ser constitutivos de esa represalia. No voy a decir más en honor al tiempo. Y esto permite que la Contraloría entonces se pueda pronunciar, pero además se extiende esta posibilidad de reclamar a otras personas. También puede reclamar, como aparece ahí en el inciso final, el cónyuge, el conviviente civil, el ascendiente y el descendiente hasta el segundo grado, quien en razón de la denuncia efectuada por el pariente de esta persona, ella es la que está sufriendo la represalia. Y eso en el fondo puede ser bastante útil en la práctica porque la represalia no se dirige en contra del denunciante, sino que en contra de un familiar o de una persona que está relacionada. Entonces una especie de represalia refleja. Y eso también está protegido por este reclamo de ilegalidad de esa actuación. Bien, para terminar, me voy a centrar en lo ya dicho. Nosotros pensamos que este es un buen proyecto, creemos que va en la dirección correcta, obviamente que tiene elementos que tal vez podrían perfeccionarse. Hay otras cosas que todavía podrían discutirse, pero pensamos que va en la dirección correcta. Ahora, sí también pensamos que dentro de cada servicio debería haber un sistema de integridad y dentro de cada órgano. Y eso ayudaría mucho también a la vigencia de este sistema. Pero también hay que tener en cuenta que este sistema de integridad debería ir de la mano de lo que podríamos decir el derecho de la administración, pero más sustantivo. Y eso pasa por normas estatutarias, normas que digan relación con capacitación en áreas críticas de la administración y sobre todo normas en materia de compras y de contratación como en obra pública. Eso yo lo que diría que son las áreas críticas en general, que hoy día son los lugares donde hay más riesgo en que se produzcan irregularidades y por lo tanto, si queremos bajar el número de denuncias, hay que también trabajar en perfeccionar y modernizar esa parte del ordenamiento. Eso es lo que tenía preparado, presidente, perdone la extensión. Y bueno, quedo disponible para lo No, bien. Le agradezco mucho, estimadísimo Contralor, y la última reflexión que hace, el trabajo que el propio Estado tiene que hacer al interior de sus instituciones es prioritario para poder luego efectivamente llevar de mejor manera adelante lo que persigue este estatuto, ¿ah?, de responsabilidad. Ahora, con respecto al plazo de 3 días, ¿usted sugiere qué plazo por la experiencia? ¿El plazo de una semana? ¿De Claro, 5 días? 5 días hábiles para nosotros sería un plazo Cinco que, días, 5 días hábiles, claro, claro. Ahora, parece y con poco, pero en el respecto, fondo se traduce en una semana en la práctica. bien, vamos a corregir también lo que dice relación con las acciones que debe llevar adelante la Contraloría, que me parece una muy buena sugerencia que usted nos hace, y tenemos acá al Ministerio que está también siguiendo al detalle la exposición que usted hizo. Y a mí me queda también pendiente el tema de las atenuantes en el caso de que la propia persona quede, ¿no es cierto?, sin sanciones habiendo tenido una responsabilidad. O sea, qué atenuante se le puede, ¿no es cierto?, dar a una persona que tiene una responsabilidad. Y hay también muchos lugares públicos, como usted lo dijo muy bien, lugares muy pequeños donde es muy difícil el poder, ¿no es cierto?, tener esta denuncia anónima. Es decir, no, es casi impracticable. Pero bueno, yo no sé si al respecto quiere el propio ministro hacer uso de la palabra o la señora senadora. La senadora Luz Eversperi, que alcanzo a ver desde acá. Senadora, le escuchamos. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados que nos acompañan hoy día y respecto de las presentaciones, particularmente a lo que ha señalado el Contralor, sí, tengo un par de dudas y comentarios. Lo que señalaba, primero, a ampliar a toda la administración del Estado, que también lo señalaba el fiscal nacional. No sé cómo, probablemente sí, pero cómo si se mantendría el canal de la denuncia, si ampliamos en esta ley a otros órganos del Estado y se mantiene el canal de las denuncias ante la Contraloría, ¿cómo juega eso con que estos otros órganos del Estado no están sujetos
a la Contraloría Nacional de la República, como es el caso del Congreso y los demás órganos autónomos, ¿no es cierto? Muchos de ellos que no están, como bien decía, sujetos a la Contraloría General. Segundo, ¿cómo se soluciona ese problema? ¿No es cierto? Respecto a lo que se señalaba en el artículo 5º, inciso final de la cooperación eficaz, comparto esa aprehensión. Se podría establecer un atenuante, no así dejar sin sanción una responsabilidad administrativa por esta cooperación eficaz. Me hace mucho ruido también que alguien que haya pedido reserva de identidad pida las medidas preventivas, ¿no es cierto? Porque eso hace necesariamente, sobre todo las primeras que señalaba el Contralor, que no haya reserva de identidad, porque nadie puede no pedir que se le califique si no se sabe quién es, o que no se traslade si no se sabe quién es. Entonces, básicamente, estas medidas preventivas, sobre todo las primeras, como se señalaba, de la letra A a la J, básicamente podrían aplicarse a aquellas personas que hacen la denuncia, pero sin reserva de identidad, sino que simplemente las hacen. Algo dijo al pasar el Contralor, pero me gustaría saber su opinión respecto a establecer el proyecto de ley una sanción, y me parece que debiera ser una sanción importante también a las denuncias temerarias o de mala fe. Y respecto a qué pasaría o qué debiera pasar o cómo se debe sancionar a la filtración de la identidad de los denunciantes por parte de la Contraloría General de la República. Eso por ahora son mis consultas, presidente. Gracias. Bien, gracias, senadora Luce Vesperger. ¿Algún senador o senadora quiere hacer uso de la palabra? Porque no lo veo, desafortunadamente. O el propio ministerio, porque luego tenemos a los dos invitados con el espacio para poderlos también escuchar, quienes son representantes efectivamente de los funcionarios y trabajadores de la municipalidad, funcionarios nacionales municipales. Bueno, a ver, yo solo una reflexión. Está solicitando la palabra, señor presidente. ¿Quién, perdón? El señor ministro. Ministro, le escuchamos atentamente. No le veo acá, disculpe. Está muy bien, presidente. Junto con saludarlo, aprovecho de saludar a senadoras y senadores que integran esta comisión y a todos los ilustres invitados que hoy día lo acompañan. Yo pensaba que era mejor hacer los comentarios una vez que terminaran de hacer a su vez observaciones y reflexiones quienes han sido invitados, y entiendo que todavía faltan los dirigentes de los funcionarios municipales. Luego de eso, por cierto, encantado de referirme a muchas reflexiones que creo que recogerlas ayudaría mucho a perfeccionar el programa, y en otros casos tal vez una explicación podría esclarecer las dudas que se han levantado. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, ministro. A mí me parece bien y vamos a coger esa sugerencia porque además la íbamos a hacer, ya que la semana pasada habíamos dejado pendiente la participación de representantes de los funcionarios. Sería bueno poderlos escuchar entonces ahora. Entiendo, señor secretario, que está de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile hace mucho su presidente, señor Ramón Chanqueo. Si está Ramón, que no lo veo, entonces le escuchamos atentamente. ¿Está don Ramón Chanqueo? Aquí estamos. Ramón, hola, te escuchamos atentamente. Bueno. Gracias, presidente, por su intermedio, a quienes están presentes en esta sesión tan importante. Desde el punto de vista de los trabajadores municipales, la verdad es que es valorable ampliamente esta discusión o este debate que estamos realizando y que nos han ilustrado tan magníficamente, por lo menos los dos primeros personas que intervinieron, tanto el fiscal como el Contralor General de la República. Sin duda que es una materia que los gremios hemos estado también debatiendo con bastante preocupación desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que también hemos tenido algunas experiencias y donde lamentablemente hemos visto de que lo que ha ocurrido sin duda ha sido por justamente falta de un instrumento de estas características en algunas determinadas situaciones. Para nadie es ignorante
o nadie puede decir que no ha sabido todos los casos que han ocurrido, y específicamente en el ámbito nuestro municipal, donde lamentablemente hemos tenido que sufrir algunas situaciones complejas relativas a la corrupción, ¿cierto? Han habido situaciones complejas, muy llamativas, por decirlo de alguna forma, que también han inundado los medios de comunicación, y donde lamentablemente quienes absorben y a quienes se les dirige la mirada muchas veces acusadora es hacia los funcionarios municipales, sin distinguir absolutamente nada. Y somos nosotros los que quedamos finalmente como los malos de la película, y tenemos que salir a defender y a explicar, dar explicaciones que, bueno, estas situaciones no son generalizadas, son casos puntuales muchas veces, pero que afectan sin duda la honra y la dignidad de muchos trabajadores, funcionarios municipales honestos que trabajan día a día en cada una de las municipalidades. Por su intermedio, señor presidente, yo quisiera tener una pequeña lámina que poder compartir. No sé si lo podré hacer desde mi lugar o también está desde la semana pasada en la comisión. Si está habilitado, puede compartir. Está habilitado, estimado, así que puede hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. En primer lugar, señor presidente, por su intermedio, a los señores parlamentarios y también a quienes nos acompañan en esta sesión, señalar de que como Confederación ACEMUCH nosotros compartimos plenamente el preámbulo del boletín 13-115-06 y que reproduce de alguna manera el sentir y el espíritu de la Convención de Naciones Unidas respecto al tema de corrupción, puesto que es un tema muy latente en el país y lamentablemente hemos tenido muchas experiencias que nos han afectado como trabajadores. El pueblo de Chile, la última manifestación de evaluación producida ya hace 2 semanas atrás o 3 semanas, ya no me acuerdo, pero fue el 15 y 16 de mayo, sin duda ha planteado un camino y un orden que tenemos que, todos los que de alguna forma tenemos actividad, tanto a nivel superior como quienes de alguna forma estamos en terreno y estamos en cada uno de nuestros espacios laborales cumpliendo la función pública, nos debe llevar a entender y a comprender que es necesario efectuar estos cambios. Y creo que esta legislación de alguna forma va apuntando hacia ese objetivo. Comparto plenamente lo que ha señalado el señor Contralor respecto de algunas de sus intervenciones que pude escuchar, ¿cierto? Y lo comparto plenamente. Y agradezco también en buena hora que el Senado de la República nos convoque a participar en este debate, en esta discusión, o colocar nuestro punto de vista también como funcionarios. Representamos a muchos funcionarios del país y por tanto creemos que tenemos, a lo mejor no tanto una voz autorizada, pero por lo menos conocemos lo que está ocurriendo en cada una de las municipalidades de nuestro país. Y por tanto, muchas veces hemos conocido o hemos visto o a lo mejor también hemos escuchado, ¿cierto?, de situaciones que no se condicen, ¿cierto?, con funciones que realmente debían realizar los trabajadores públicos. Nuestro planteamiento como organización sindical de los trabajadores de Chile. Compartimos plenamente que debe existir este reforzamiento hacia las acciones honestas. Y aquí yo quisiera detenerme un poquito, señor presidente, por su intermedio, para entregar un mensaje. Creo que siempre, lamentablemente, y no sé, será por la condición de persona, sí, generalmente estamos llegando después de que ocurren los hechos y estamos en una acción reactiva frente a fenómenos que ocurren. Y aquí yo me pregunto por qué no hacemos muchas veces lo contrario, es decir, por qué no somos más proactivos y definimos bien tanto los roles, ¿cierto?, las definiciones y los ámbitos de acción, y también definir bien, haber definido bien muchas de las materias que lamentablemente han quedado por ahí, ¿cierto?, y que quedan como en el ámbito de la penumbra. Y se producen estas situaciones tan conflictivas muchas veces que repercuten en la opinión pública y en el prestigio de las instituciones, especialmente en el caso nuestro, las municipalidades. Para nadie es ajeno conocer, por ejemplo, de que dentro de un ranking de
una encuesta de la posibilidad de la situación de desprestigio que hay muchas veces, lamentablemente los municipios también estamos ocupando un lugar justamente porque se han producido casos como estos, con la basura, con la luminaria, con el aseo, etcétera, etcétera. Situaciones, ¿para qué vamos a ahondar más en esos temas? Pero creo que estamos en una acción reactiva frente a fenómenos que se han ido produciendo y repitiendo constantemente. Y por tanto, lo lógico habría sido a lo mejor tener una reacción, o no reacción, sino que una acción más proactiva y definir eficientemente cuáles deben ser los mecanismos. Claro, sin duda, somos humanos, ¿cierto? Y a veces no nos podemos ni siquiera imaginar de situaciones que pudieran producirse a futuro. Creo que ahí hay un tema, a lo mejor para quienes estudian estas situaciones lo pudieran a lo mejor profundizar un poco más. Señor presidente, creemos que es importante tener acciones que puedan defender o puedan proteger, ¿cierto?, estas denuncias que van en contra de la probidad en el ejercicio de la función pública. Y por tanto, en ese punto nosotros estamos y coincidimos con el proyecto de ley. También destacar la labor que han hecho los diputados, que también presentaron una moción parlamentaria en este sentido. Ahí yo me encontraba, por ejemplo, estuve leyendo muy atentamente en la moción parlamentaria también, que de alguna forma, por eso que se refundieron, coinciden en estas apreciaciones. En el caso de detectar anomalías, señor presidente, producto de las denuncias fundadas, deben accionarse mecanismos que permitan que la función pública pueda funcionar sin sobresalto de ninguna especie. Nosotros somos servidores públicos, somos las personas que estamos al servicio de la comunidad y por tanto cualquier situación que afecte tanto a la honra como también al servicio que estamos prestando, sin duda debe tener mecanismos que le permitan poder solucionar aquellas situaciones que no se aclaren o que estén en situaciones que poco claras. Hay un tema, señor presidente, que es necesario también abordar, y aquí yo cuando hablo ya en este tema de la proactividad dentro del sistema público, que tiene que ver con el fortalecimiento de la carrera funcionaria de los servidores públicos. Aquí hay un tema de largo debate que hemos estado haciendo nosotros como funcionarios municipales en ACEMUCH. Ahí tenemos un equipo de trabajo que está funcionando, que está haciendo los análisis, encabezado por Antonio Riquelme, que son que de alguna forma han ido colocando temas en la discusión respecto a este tema. ¿Cómo acreditamos o cómo hacemos para que la carrera funcionaria de los servidores públicos sea fortalecida, sea un elemento que entregue garantías de un buen servicio? Y creo que ahí hay un tema que debiéramos a lo mejor también abordar de alguna forma, a lo mejor no en esta legislatura, no en esta iniciativa, pero sí en otros elementos o iniciativas o leyes que vayan en este sentido. Creemos nosotros también que es necesario mejorar el sistema de calificaciones. Tenemos un sistema de calificaciones que ya tiene sus buenos trastos de año y que no se condice realmente con la realidad que existen en los municipios, en el caso nuestro como municipales. Es muy subjetiva muchas veces y es necesario a lo mejor articular mecanismos que permitan que esa calificación funcionaria sea más acorde y sea más real también a lo que realmente existe o lo que realmente acontece en cada uno de nuestros servicios. Creo que hay que incentivar el mejor servicio con acciones de perfeccionamiento, y eso tiene que estar también considerado dentro de este sistema de calificaciones, puesto que una de las fórmulas que a lo mejor pudiera permitir tener o garantizar un buen servicio eficiente y también probo, es justamente de que el funcionario no se quede estancado en su servicio, que tenga un buen perfeccionamiento, que tenga una buena inducción, cosa que si uno pregunta a nuestros colegas funcionarios municipales si cuando llegó al servicio tuvo un proceso de inducción funcionaria,
yo creo que la gran mayoría va a decir que ni siquiera lo conoció. ¿Ya? Y yo tengo que decirlo por mi propia experiencia. Yo cuando llegué al servicio municipal, hace 30 años atrás, nadie me dijo absolutamente nada cuáles eran mis funciones y tuve que aprender solo en el camino. Entonces, cosas como esas se han ido repitiendo y sin duda lo que señala el Contralor de que es necesario fomentar este proceso de capacitación, de perfeccionamiento, es decir, que el funcionario esté pendiente, que esté atento y que esté recibiendo los conocimientos, es necesario también profundizar en aquellos temas. Otro tema que es importante y desde nuestro punto de vista también es reconocer en las promociones, en las asignaciones de desempeño. Creo que ahí hay un tema que también a lo mejor se pudiera ahondar, a lo mejor no en esta ley, pero en otras que queden establecidas. Nosotros finalmente, señor presidente, estas medidas deben ser implementadas en todas aquellas actividades que se ejecutan con financiamiento público. Este tema de proteger la denuncia ante actos que rayan lo legal debiera ser en todas las actividades que tienen financiamiento o cofinanciamiento público. Y aquí yo hablo no solamente del sector centralizado, descentralizado, como el caso de los municipales y sus corporaciones municipales, que también es un tema que hay que analizar bastante profundamente, sino también en aquellas empresas públicas, en aquellas empresas semipúblicas, por decirlo de alguna forma, que también sin duda tienen y manejan los recursos públicos de toda la ciudadanía. Eso haría muy bien para que también a partir de esos mecanismos o de esas entidades también exista este mismo control. Y un control que debe estar, señor presidente, con la participación ciudadana. Yo creo que aquí es relevante, de mucha relevancia, de que exista un control ciudadano del gasto público. Yo creo que ya no podemos seguir encerrados decidiendo entre cuatro paredes o entre el ámbito de la municipalidad o del determinado servicio público, sino que esto tenemos que hacerlo un poquito más hacia la participación. Y creo que el mensaje que nos entregó la última elección sin duda va en esa dirección también. La ciudadanía requiere información, requiere tomar participación, requiere saber en qué se están gastando los recursos, a dónde van a parar sus impuestos, cómo se hace, etcétera, etcétera. Creo que para eso también hay bastantes años que cortar y sin duda instituciones como esta nos colaboran. Finalmente, señor presidente, creo que hay un tema muy importante y relevante al interior de los municipios que se repite constantemente. Por ejemplo, no está bien definido quiénes ejercen los cargos de jefatura en las municipalidades. Si bien es cierto, la ley lo establece en algún determinado y dice que no pueden ser sino funcionarios de planta, pero se queda en ese mensaje, pero sin embargo tenemos la experiencia de que muchas personas que no son funcionarios de planta ejercen funciones, ¿cierto?, de jefatura y de directivo. Entonces, ahí hay un tema que, hay que decirlo, se ha prestado para situaciones bien extrañas, para no ahondar más en el asunto. También un tema que sin duda es necesario abordar es la modificación a la ley 19.695 para que las opiniones de los comités bipartitos que se instalan en los municipios, por ejemplo, para poder definir los programas de mejoramiento de la gestión, esa consulta o ese planteamiento de ese comité bipartito debiera ser vinculante en las decisiones de la autoridad local. Por tanto, para que tengamos también ahí una cadena de acontecimientos que vayan en dirección a lo que estamos conversando. Creo que es un tema que también hay que necesariamente abordar. Otro tema, y esto es la práctica, señor presidente, lo que ha ocurrido con la famosa ley de plantas. Ahí tenemos bastantes cosas que decir y también una evaluación que hemos hecho en nuestra organización que nos ha dejado un sabor no muy grato en muchas partes. Tiene que señalar de que hubieron situaciones de personas a contratas que pasaron a la planta. Está bien, lo aceptamos porque era parte también de las decisiones que hubieron y en justicia
aquellos trabajadores municipales que por mucho tiempo, algunos 20, 30 años, a contrata, pudieron pasar a la planta, se lo merecían por todos los años de trabajo que dieron en los municipios de este caso. Pero nos queda la duda qué va a ocurrir cuando venga el segundo periodo de la reformulación de las plantas municipales, porque esto va a ser cada 8 años. Y ahí sí que tenemos un drama. Ahí tenemos un drama, señor presidente, puesto que muchos de los trabajadores a contrata ahora, después que ya se incorporaron a la planta los que estaban, de vuelta con trabajadores de contrata de nuevo, ellos van a tener, por decirlo de alguna forma, una primera opción para asumir responsabilidades 8 años más. Entonces, ahí vamos a tener graves dificultades, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que personas que están siendo contratadas en grados superiores a contrata van a tener la posibilidad de asumir responsabilidad después, dejando de lado o pasando por el lado de quienes realmente debieran asumir esas otras responsabilidades. Entonces, es un tema que no sé si me explico bien, pero que necesariamente se requiere abordar seguramente en alguna modificación de la ley 20.922. Y finalmente, señor presidente, aquí hay un tema que a lo mejor va a sacar un poco de chispa, pero creemos, y por transparencia y por vinculación en las decisiones, que lamentablemente el enfoque tan presidencialista que existe en el país, lamentablemente también se reproduce en otras esferas y en este caso en los municipios. Creemos que ahí hay una situación bien compleja también, y ahí yo me pregunto, me empiezo a preguntar lo que planteaba o desarrollaba el señor Contralor frente a esta posibilidad de que la Contraloría muchas veces ha dispuesto sanciones, o a veces tampoco no son sanciones, sino que son decisiones que debiera adoptar la autoridad local y que lamentablemente, como él mismo lo dijo, quedan ahí como en el aire, en el limbo, y pasa el tiempo y no se toman esas resoluciones. Y casos como esos tenemos montones, dos nomás. Frutillar, por ejemplo, que todavía al secretario municipal de Frutillar, el alcalde no lo quiere volver a instalar en la municipalidad, a pesar de que existe una resolución o un dictamen de la Contraloría local para que asuma su responsabilidad. Y el alcalde no lo ha hecho, y ya se va a ir, y seguramente el alcalde que llegue lo va a tener que recibir o pedirle al secretario municipal que vuelva a sus funciones, que ya por 2 años ha estado fuera. Y lo mismo ocurre en el caso de Huechurao, donde tenemos el caso de un funcionario municipal, además que es dirigente, y que también ha sido producto de una decisión municipal. Tampoco, la autoridad local tampoco ha hecho el menor juicio o caso, o ha hecho caso omiso a las resoluciones de la Contraloría. Por tanto, ese es un tema importantísimo que a lo mejor pudiéramos también analizar más adelante en mayor detalle. Y lo último, tiene que ver último. Ya, tiene que ver con lo que decía también el Contralor, que a mí también, al igual que como le pasó a la senadora Berger, también me causó un poquito de ruido esta fórmula de que el denunciante, al pedir su protección de su identidad, pero que sin embargo, por una decisión de esa misma situación, se le pide a su jefatura en este caso al alcalde, de que deje o lo libere de ciertas situaciones que debiera cumplir. Entonces ahí como que se me rompe también el esquema, la protección no va a ser tan eficiente, parece. Me quedo ahí, señor presidente, muchas gracias. Bueno, gracias, estimado don Ramón Chanqueo, presidente de la CEMUCH. 2 comentarios breves para darle también el pase a su colega. Efectivamente, bueno, usted tomó muchos temas, Ramón, si puede sacar ahí de pantalla la presentación. Sí, tomaste muchos temas que seguramente van a ser discutibles en lo que puede ser la propia nueva Constitución, y ahí va a haber capítulos con los temas municipales. Y lo otro es que esta comisión, yo no tengo duda que quienes la integramos tenemos un especial afecto, cariño y respeto por la función municipal. Por lo tanto, en algún momento podemos perfectamente llevar a cabo un encuentro para
tratar los temas, como el que pone, y termino con esto, el que pone con respecto a la capacitación. Yo hace muchos años hice una tesis para poder crear una escuela virtual municipal, porque la función municipal no se enseña, y el Contralor tiene mucha razón en esto, y ustedes también lo acogen, y que tiene que ver con la no capacitación. Si hubiera más conocimiento, si hubiera más capacitación de una función que se aprende, porque no hay ningún lugar que te la enseñe, bueno, ahí debiera haber una preocupación de los propios municipios en esta materia. Pero, en fin, para no apartarnos del tema. A continuación tiene la palabra finalmente el presidente señor Miguel Ángel Gómez de la UFEMUCH. También tiene quienes le acompañan, que es su secretario general, el señor José Escobar, y la secretaria señora Carolina Guerrero. Le escuchamos por, no sé, espacio de 10 minutos, porque estamos a 10 minutos de terminar la sesión y queremos finalmente también escuchar las palabras que nos pidió el propio ministro. Y hay temas que fueron propuestos por la Contraloría y que con la Secretaría también me gustaría ver la coordinación para que la comisión pudiera sancionarlo. Le escuchamos, estimado presidente. Estimado senador, presidente don Carlos Bianchi, y por su intermedio a la senadora Lourdes Perger, doña Loreto Carvajal y nuestro senador Manuel José Sandón, de los que están presentes, y al señor Contralor y al señor Fiscal también un gran saludo. Bueno, gracias por habernos dado esta oportunidad de exponer, señor presidente. Voy a intentar ser lo más rápido porque hay temas realmente importantes que han tratado tanto el Contralor como el señor Fiscal. Y también nuestro colega presidente Chanqueo también ha dicho realmente casi todo. Pero vamos a intentar sintetizar. Adelante, Carolina. Nuestra confederación está de acuerdo, totalmente de acuerdo con este proyecto de ley, y nos parece totalmente adecuado, ¿cierto?, que hoy día, porque no existe uniformidad de criterio en algunas materias, según nuestro planteamiento, en algunas materias, y creemos que en esto se va a uniformar. Si se van estos a la Contraloría, esperamos que también va a existir un órgano interno dentro de la Contraloría para que tenga un solo criterio con respecto a esta materia. Vamos a la... También, en general, a nosotros tenemos algunas dudas cuando se nos está diciendo, o nos dice el proyecto, que la Contraloría le va a remitir a la municipalidad, en este caso nosotros los municipales, lo va a remitir a la municipalidad para que realice el proceso sumarial, que es lo que corresponde, digamos, lo que está en la ley. Pero tenemos la gran duda, si estamos hablando de corrupción, ¿cierto? La corrupción habitualmente, diría, si alguien me puede desmentir, habitualmente, ¿cierto? Está en los niveles superiores del municipio. En los niveles superiores, no es en el funcionario en general, en los niveles superiores, ahí es donde está, y ellos son los que van a tener que tomar en su momento las decisiones de hacer o no hacer los sumarios. No nos parece muy adecuado que tiene que evaluarse, la Contraloría tiene que evaluar bien, digamos, si es que va a quedar la norma así, la Contraloría debería evaluar, porque en casi todos los casos son tan involucrados, si no es el alcalde en forma directa, ¿cierto?, son los funcionarios de confianza. ¿Ya? También el proyecto contempla la posibilidad de defender la denuncia con reserva de identidad. Y aquí coincidimos tanto con lo que dijo el señor fiscal como lo que dijo el señor Contralor. Existe esta gran duda. Primero, la denuncia abierta, la con reserva de identidad. Pero con reserva de identidad, si finalmente todos conocemos cuando hay una reserva de identidad, nosotros somos funcionarios municipales, sabemos lo que pasa internamente, especialmente en el caso mío, que soy una comuna de región, yo soy de Puerto Montt, pero conozco varias realidades de comunas cercanas, no existe la reserva de identidad. Por eso que yo concuerdo plenamente con lo que están planteando, en el sentido de que debe existir la denuncia anónima, debe existir con algunos mecanismos de resguardo, que se revise, pero debe existir porque
yo creo que estos mecanismos, excelente la ley, tiene que parar la corrupción en Chile, tiene que parar, ¿ya? Pero no son los funcionarios de carrera los que están corruptos, ¿ya? Pero tiene que parar la corrupción, especialmente en los municipios. Pero con este mecanismo no creemos que vamos a avanzar mucho, porque primero abierta, muy difícil por las represalias. La denuncia con reserva de identidad, como bien decía la senadora, no sé si voy a pedir también las medidas. Si es abierta, igual voy a tener hostigamiento. Entonces, es problema. Por eso es que no han existido tantas denuncias abiertas. Es por eso, porque la gente tiene realmente temor. Si el poder, los que están haciendo la corrupción, son la parte superior del sistema, es muy difícil que la gente que está viendo o los que estamos viendo lo que está pasando internamente en el municipio podamos hacer la denuncia por represalia, especialmente en aquellas comunas que podemos tener hasta problemas físicos, donde ya está entrando el narcotráfico. Entonces, es problemático. Por eso que concuerdo con lo que ellos están planteando, ¿cierto? En que debe existir una denuncia anónima, debería existir. También lo que nosotros planteamos en general, ¿cierto? Que estas denuncias, ¿quiénes tienen fuero internamente, especialmente en los municipios? ¿Quiénes son? Somos los dirigentes. Entonces, yo creo que se debe dar la posibilidad de que las asociaciones podamos hacer las denuncias directamente a la Contraloría también, porque nosotros tenemos fuero, tenemos alguna coraza que nos está cubriendo. Existe la posibilidad de que eso sea más efectivo, o la denuncia anónima, o los dirigentes gremiales internamente dentro de las instituciones. Adelante. También es necesario, cuando hablamos del artículo 9 del proyecto, ¿cierto? Estamos hablando, como decíamos, de no ser objeto de medidas disciplinarias, no ser objeto de la suspensión del empleo, no ser trasladado a localidad. Bueno, como bien también, lo repito, decía la senadora, no podemos tenerlo en el anonimato a los funcionarios y lamentablemente van a sufrir las represalias respectivas. Tenemos que buscar los mecanismos, no se nos ocurren los mecanismos, ¿ya? Pero tenemos que buscar los mecanismos para poder resguardar. Primero, ¿qué se necesita? ¿Se necesita efectivamente que se denuncie al corrupto? Sí, efectivamente, estamos totalmente de acuerdo, que se denuncie al corrupto. Pero también necesitamos las medidas de protección para aquel funcionario. Por eso que aquí tenemos que buscar algún mecanismo para eso, ¿ya? También es importante destacar, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la precalificación anual, bueno, si es que se llega a aplicar este mecanismo, efectivamente, yo creo que debe quedar, pero bien explícito en la ley, que para todos porque la ley lo está contemplando el proyecto para todos los efectos legales, pero nosotros queremos algo más explícito, porque muchos también van a inhibirse de hacer las denuncias si es que este mecanismo se aprueba como está, van a también inhibirse, porque las personas que no tienen en 2 periodos calificaciones quedan impedidos de ascender. Entonces yo creo que nosotros entendemos que cuando dice para todos los efectos legales sí lo está diciendo, pero debería quedar más explícito para que la gente pudiese ocupar este mecanismo, ¿ya? Ahora. Bueno, nosotros también consideramos que debería, porque el proyecto contempla que tiene que tener un reglamento, pero por experiencia que nosotros tenemos recientemente de la ley 21.135, que es la ley de retiro,
que indica, ¿cierto? Indica que también tiene que haber el reglamento respectivo. Creemos que el reglamento debe ser un reglamento concordado o consultado, pero no solamente entregárselo a un órgano técnico, ya que cuando nosotros decimos personas que están solamente en 4 cuadras en Santiago, ya creemos que se tiene que bajar a la realidad. Hemos tenido estos grandes problemas con la ley de retiro y algunos de ellos son exclusivamente por no haber escuchado alguna sugerencia que podrían haber ido en el reglamento. Otras son sugerencias legales, pero algunas que podrían haber ido en el reglamento. Así que es importante que esto se socialice porque hay cosas que pueden ir al reglamento, pero que la gente que redacta estas cosas no tiene la llegada y no sabe lo que pasa realmente en cada uno de los municipios. Nosotros tenemos municipios acá en la región, tenemos municipios centrales como es Puerto Montt, Osorno, tenemos la comuna de Cochamó, tenemos diferentes tipos. Entonces sabemos cuáles son las realidades y muchas veces cuando se redactan estos reglamentos no están muy acertados. Bueno, acá cuando anunciamos este dictamen es lo que ya habíamos anunciado, ¿cierto? Es que no se le da la facultad a las asociaciones para representar a sus funcionarios. Eso está en la ley, entonces por eso que creemos que acá en la ley debería decirse expresamente que deben tener la facultad para poder representar a los actos que existen en la municipalidad, los actos de corrupción, porque también estamos defendiendo a los funcionarios. Bueno, en síntesis, señor presidente, nosotros creemos que debería crearse un tribunal administrativo autónomo que resuelva las denuncias, a lo mejor o con otro nombre, pero internamente dentro de la Contraloría, que a lo mejor eso es lo que va a ocurrir, pero nosotros creemos que un ente especializado con respecto a esto para ver los diferentes tipos de denuncias y con la sugerencia de que también tiene que haber las denuncias anónimas. Y la representatividad simple de las asociaciones en defensa de los funcionarios y las denuncias directas las denuncias directas de las asociaciones. Y en el tema de que exime de las calificaciones y sumario, cuando los sumarios son hechos por la Contraloría. Ya, la Contraloría también sí, está en su ley orgánica que la Contraloría puede sugerir solamente para de la conducción de vehículos fiscales, pero ahí la Contraloría tiene que tener ese ojo en que a lo mejor en la mayoría de los casos, en estos casos específicos, debe hacer los sumarios o las investigaciones sumarias la Contraloría, porque dependiendo, como dije al inicio, ¿cierto?, la mayoría de estos actos de corrupción son exclusivamente del nivel superior, y si mandamos que ellos mismos realicen el sumario respectivo, no creo que vamos a tener muchos resultados. Estando totalmente de acuerdo también con mi colega Chanqueo, ¿cierto, Ramón? Nosotros para terminar queremos también recordar tanto a los senadores como al señor Contralor algunas cosas que nosotros tenemos pendientes que son también relacionadas con esto, la aplicabilidad de la ley de retiro. Tenemos algunos graves problemas con el tema del reglamento. El incremento provisional, que seguimos teniendo problemas con el tema del incremento provisional. Remates de funcionarios, tenemos varios juicios. También se está hablando, porque todo está relacionado con la ley cortas de planta. La ley cortas de planta nosotros creemos que es una gran solución, tanto para los municipios que quedaron fuera, como para arreglar algunos problemas y permitir finalmente, ¿cierto?, que a los funcionarios jubilados los puedan financiar tanto la municipalidad en el bienestar municipal. Estando de acuerdo con todo lo que plantea también nuestro colega Ramón, nosotros estamos en todo lo planteado, ¿cierto? Creemos que debe existir una participación real de los trabajadores para poder sacar adelante todas estas materias. Gracias, señor presidente, gracias por habernos escuchado. Gracias a usted, estimado presidente, y a quienes le acompañaron en esta presentación. Bueno, mire,
estamos pasados de la hora. La verdad es que las modificaciones vamos a verlas en la discusión en particular para poderlas votar. Eso va a ser la próxima sesión. Entonces, nos pidió el ministro, que ha seguido el detalle de toda esta discusión, hacer también posteriormente una reflexión final. Si les parece, podemos alargar entonces por unos 10, 15 minutos, ¿le parece a las senadoras y senadores? Para escuchar entonces la opinión del ministro, y de esta forma dejamos la próxima semana para incorporar las indicaciones que aquí se nos ha hecho ver. El propio Ejecutivo también probablemente es probable que tenga algunas sugerencias en esta materia, ¿no? Ministro, le escuchamos atentamente. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad, y agradezco también las reflexiones y observaciones que se han hecho en la sesión anterior y esta al respecto de este proyecto. Y en particular agradezco que todos, por más o al menos, han valorado esta iniciativa, manifestando su voluntad de que se apruebe, que se avance y que se resuelva en esta línea. Esta es una necesidad de nuestro aparato público, de la administración del Estado, y por lo tanto agradezco esas opiniones, sin perjuicio de que legítimamente hay diversas sugerencias, muchas de las cuales compartimos, otras tenemos diferencias, porque en esto también hay cuestiones de criterio. Quisiera yo referirme puntualmente a las observaciones que se han ido haciendo, espero abordarlas todas en el tiempo que resta de esta sesión. Respecto de la aplicación de este proyecto a autoridades designadas, ¿sí? ¿Quiénes son los que están bajo la tutela de este estatuto de protección a los denunciantes? La verdad es que en lo más simple están todos comprendidos, porque quienes están bajo la administración del Estado, de acuerdo a la ley de bases de administración del Estado, son todos los órganos que están incorporados dentro de ella, excluyendo de ella los órganos constitucionales autónomos. O sea, el Congreso no está comprendido dentro de ella, el Poder Judicial no está comprendido de ella, el Ministerio Público, porque son órganos constitucionales autónomos. Pero el resto de los organismos y sus autoridades sí lo están. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas, que ha sido una de sus preocupaciones, presidente, ciertamente están todas incorporadas dentro de ella. En la descripción que hace el artículo primero, en su inciso segundo de la ley de base, está claramente descrito todo lo que comprende. Y por lo tanto están todos estos organismos incorporados, salvo, como le digo, instituciones como la que hemos señalado. Y eso incorpora ciertamente a las autoridades y a su personal. No excluye a nadie, no está haciendo diferencia alguno de esa situación. Por lo tanto, las autoridades y funcionarios que hayan sido designados, tanto para desempeñar cargos de acción popular o de exclusiva confianza, pueden ser objeto de denuncia a través de este canal y a la vez también ser sujetos de protección en caso de actuar como denunciantes a través de este, o en caso de actuar como denunciantes en el ámbito penal. No está resguardándose a nadie. Enseguida, la senadora Ensperger consultaba cómo se hace efectiva la responsabilidad administrativa respecto de quienes tienen contrato de trabajo. Bueno, efectivamente aquí hay dos tipos de situaciones que distinguir. Hay instituciones del Estado que se rigen por las normas del Código del Trabajo, como por ejemplo los de las corporaciones de asistencia judicial o de algunas empresas públicas creadas por ley. Estos sí quedan sujetos a las normas comunes sobre responsabilidad administrativa. Pero hay otros tipos de trabajadores que no revisten el carácter de funcionarios públicos, como por ejemplo son los funcionarios de las corporaciones municipales. Respecto de esto, efectivamente, a ellos no se les aplicarían estas normas estatutarias que estamos diseñando, pero existe respecto de ellos la tutela laboral y por lo tanto la posibilidad de perseguir vía el derecho laboral las responsabilidades correspondientes. Y si siguen denuncias a nivel penal, entonces respecto de esas denuncias a nivel penal se les aplican las normas de
reserva de identidad del denunciante y las normas de protección que el juez de garantía puede decretar en beneficio del denunciante. Esta es la situación que existe porque efectivamente hay una diferenciación que debemos hacernos cargo. Enseguida se plantea cómo poder ir más allá. Hay quienes han dicho, el fiscal nacional decía, cómo poder llegar a otros órganos constitucionales autónomos. Bueno, la verdad es que nosotros hemos hecho una definición que se relaciona estrechamente con la propia Contraloría General de la República. Hemos dicho que lo que queremos es utilizar como canal de denuncia el de la Contraloría, lo cual significa circunscribirse al ámbito de actuaciones que tiene la Contraloría. Y en ese sentido no podemos ir hacia los órganos constitucionales autónomos antes mencionados, porque nos parece que no es pertinente ni procedente exceder las atribuciones de la Contraloría. Y puedo agregar que tampoco nos parece que sea razonable, como de pronto algunos manifiestan, la voluntad de darle potestad sancionatoria a la Contraloría. Porque ustedes pueden imaginarse, está el señor Contralor, cuyo criterio valoro y respeto, pero en general, que un órgano como la Contraloría tuviera la facultad de investigar a todo el mundo, a todos los poderes, y además sancionarlo, tendríamos un superpoder del Estado que pudiese ser digno de un Estado no precisamente de derecho democrático, y por lo tanto no estamos en ese ámbito. En ese sentido, tiene ciertas restricciones y creemos que es razonable que aquí se mantenga. Pero hemos mejorado a una observación que nos hizo el Contralor en el primer trámite, que es que una vez que el Contralor termina una investigación sumaria, cuando las hace él, y la envía al servicio para que aplique la sanción que sugiere, este órgano, este servicio, una municipalidad o un ministerio, lo que sea, tiene un plazo para dictar ese fallo, porque hoy día lo que hacen es guardarlo en el cajón de los recuerdos, y pasan los años y no hacen sanción si se trata de un amigo del jefe de servicio. Ahora está obligado a dar una sanción dentro del plazo de 30 días. Y si no lo hace, tiene sanciones esa autoridad. Y si lo hace y hace algo distinto de lo que propone el Contralor, tiene que ser por resolución fundada. Por lo tanto, estamos terminando con la arbitrariedad que hoy día existe en este ámbito, acogiendo precisamente una reflexión, un comentario que hizo el Contralor en el primer trámite constitucional. Enseguida, una de las preocupaciones que también manifestó la senadora Espergue y que han repetido y han planteado también con justa razón los gremios, es el que dice en relación con las denuncias temerarias. Efectivamente, aquí hay un riesgo de denuncias temerarias, pero también por eso mismo es que se establece la denuncia calumniosa agravada en los términos que se ha planteado en el tipo penal que se ha corregido. Hoy existe la denuncia calumniosa, pero se ha planteado, y ya la vamos a ver en particular, con más fuerza y potencia para precisamente evitar el abuso y la arbitrariedad que puede significar el estar interponiendo denuncias falsas, maliciosamente falsas. Enseguida, respecto de la delación compensada que planteaba el senador Osandón, yo quiero señalar que el proyecto de ley contempla la cooperación eficaz que permite por esa vía ayudar al esclarecimiento de los hechos denunciados como un atenuante, ¿no?, en los términos que ya hoy día está recogida en nuestro derecho penal. El canal de denuncia que se crea no guarda relación con la investigación de hechos que pudieran tener carácter de delito. Eso se lleva al Código Penal. La Contraloría, si recibe algo que reviste carácter de delito, lo va a derivar al Ministerio Público y lo va a derivar ahí con la misma reserva de identidad, pero además con las protecciones adecuadas, y de hacer efectiva la posibilidad de que la cooperación eficaz reduzca los grados de quien hace esa cooperación eficaz en el proceso penal. Y también, por una indicación presentada por diputados, también eso se incorporó en el ámbito administrativo. Por lo tanto, eso está considerado.
Ahora, hay una reflexión que ha hecho hoy día el Contralor que creo que vale la pena revisar, que es, él mencionaba la cooperación eficaz, perdón, en caso de falta grave a la probidad, y particularmente pensando en cómo esto afecta a las autoridades de más alta jerarquía. Yo creo que aquí hay algo que se puede hacer porque efectivamente en el ámbito penal sí se hace esa diferencia, ¿no? No tiene la misma fuerza la cooperación eficaz cuando se trata de autoridades superiores que autoridades inferiores en el ámbito penal. Eso lo podemos repetir y acogemos esa inquietud que aquí se ha planteado por parte de nuestro Contralor. Respecto de las denuncias anónimas, ha habido bastante discusión de varias intervenciones respecto de por qué no se establece la denuncia anónima. Lo han manifestado los gremios, lo ha manifestado el Ministerio Público, en fin, ha sido parte del debate. Lo que el proyecto establece efectivamente es la reserva de identidad como mecanismo de protección a alguien que hace una denuncia. Quien hace una denuncia anónima no se sabe su identidad y por lo tanto díganme cómo el Estado podría proteger a ese denunciante anónimo. Si la única posibilidad de proteger a alguien, de evitar represalia, es que se sepa quién es. En consecuencia, este proyecto no está impidiendo que existan denunciantes anónimos. Si un ciudadano sabe de una situación de irregularidad, de corrupción en un servicio público, en una municipalidad, en un ministerio, en donde fuera, puede poner todos esos datos en un sobre y hacérselos llegar al Contralor. Y si estos antecedentes son verosímiles, va a poder iniciar la investigación sin que nadie lo detenga. Ahora, esa persona que hace esa denuncia, en esa forma, claro, no va a tener protección, porque no se sabe quién es una denuncia anónima, pero va a permitirse que se haga la investigación. De lo que estamos hablando aquí es de evitar lo que le ocurre a muchos funcionarios, según la misma encuesta que nos daba a conocer hoy día el Contralor, que es muy interesante, que la gente no se atreve a funcionar. Nosotros precisamente fundamentamos nuestro proyecto en eso, en que la gente no se atreve a presentar denuncias, tiene desconfianza en las instituciones, tiene desconfianza en la represalia. Y lo que queremos es que haya un incentivo para que lo hagan, para que presenten, porque esta es la mejor manera de develar la corrupción. La corrupción tiene a dos partes que son cómplices, son coautores, en fin, pero son cómplices en el silencio. Les conviene el silencio, necesitan de la reserva absoluta para que no sean sancionados ni administrativa ni penalmente. Bueno, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? Con terceros que puedan tener acceso. ¿No? Una secretaria que vio pasar los antecedentes, un auxiliar que llevó los papeles a otro lugar que se va dando cuenta de que ocurre, ¿cómo lo protegemos para que dé a conocer y rompe ese círculo vicioso? Esto es lo que estamos buscando. Y por lo tanto, que las medidas de defensa que él pueda tener sean eficaces, sean útiles. En ese sentido, claro, también se surge una discusión, las planteaba el Contralor, cómo podemos aplicar medidas de protección, por ejemplo, el que no sea calificada esa persona en el proceso, porque eso ya revela la identidad. Bueno, lo primero que hay que decir es que la medida de protección no se tienen que tomar obligatoriamente, sino que en la medida que van surgiendo los problemas. Y la primera protección es la reserva de identidad. Y cuando avanza el proceso es posible que esa identidad se vaya diluyendo. Y ahí es cuando va a ser necesaria esas otras medidas de protección. Se plantea también, entre esas medidas de protección, el problema del traslado de los funcionarios. Si acaso es posible, decía la ANEF, solicitar, en razón de la práctica de denuncia, su traslado de localidad o de la función que desempeña. Bueno, esto no está descartado. De hecho, el proyecto de ley permite, a través de algunas modificaciones, solicitar, en razón de la situación, el traslado. Y además, también, cuando el denunciante recurre a la Contraloría para que
tome acciones, dice, permite a la Contraloría implementar además las medidas que expresamente menciona dicho artículo, todas las que se consideren pertinentes. Y por lo tanto, puede ser pertinente en una situación determinada la de el traslado del funcionario. Ahora, nos hacemos cargo de la inquietud que ha planteado el Contralor cuando dice en ese artículo que citaba, deberá ejercer acciones que correspondan, etcétera, etcétera. Efectivamente, esas acciones pueden interpretarse en sentido restrictivo y por lo tanto referirse a acciones judiciales o acciones de ese tipo recursivas que están muy circunscritas. Y lo que estamos tratando de decir, más que de acciones en el sentido técnico de la palabra, es que deberá ejercer, deberá adoptar las medidas que correspondan. Y por lo tanto, creo que eso puede resumir la inquietud y a través de una indicación poder corregirse, como ya lo adelantaba el propio presidente de la comisión. Enseguida, se plantea por el Ministerio Público que el artículo 11 no considera la posibilidad de que se pueda solicitar una reconsideración cuando no se otorga una medida de protección. Efectivamente, así quedó. Yo solo quiero decir que en la propuesta original del Ejecutivo sí se permitía invocar la existencia de nuevos antecedentes que permitan volver a formular una medida de protección si acaso ha sido rechazada la primera o la que ejerció en forma previa. Pero hubo una indicación parlamentaria que se aprobó en la comisión y que impidió esa reconsideración, esa posibilidad de volver a plantear una medida de protección. Estamos abiertos a revisarla, dado que en eso consiste precisamente el trabajo de la Cámara Revisora respecto de lo que hizo la Cámara de Origen. Enseguida, ¿qué más? Respecto de la participación sindical, una inquietud que planteó la ANEF y que han planteado también los gremios que han hecho presente desde el mundo municipal sus inquietudes, sus puntos de vista, que han sido muy interesantes. Son algunos muy generales que dicen relación con temas muy de fondo, ¿no? La participación, la transparencia, en fin, no apuntan a una indicación muy específica, pero sí hacen ver la conveniencia de que las organizaciones sindicales o las asociaciones de funcionarios puedan interponer las denuncias. La verdad es que la ley no distingue si se trata de personas naturales o personas jurídicas. Y por lo tanto, si un funcionario público quiere hacer por sí la denuncia, la puede hacer. Si la quiere hacer a través de un gremio, de la asociación de funcionarios que lo representa, también lo puede hacer. Y eso efectivamente puede ser algo muy positivo, porque a lo mejor un funcionario, a pesar de todas las ventajas de la reserva de identidad, puede no atreverse y puede entregarle sus antecedentes al gremio que lo representa y formular la denuncia porque tiene como más espalda, más capacidad de defensa. Están abiertas las posibilidades. No hay una prohibición para que un gremio pueda hacer él la petición, la denuncia por un acto de corrupción, por una irregularidad administrativa o por un delito, lo que haya. Y el gremio verá, porque la petición de reserva de identidad está en el que hace la denuncia, no es obligatoria. Puede el gremio querer la reserva de identidad o puede simplemente hacerla abierta. De manera Ministro, que ese problema está zanjado. ¿Sí? Ministro, brevemente, disculpe. ¿Y se puede hacer de manera anónima a quienes tienen efectivamente los resguardos y la armadura, como dijo allí el presidente? ¿Se le puede hacer a ellos de manera anónima y ellos representar esa denuncia? Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que la protección que da la ley es para el que hace la denuncia. Exacto. Si la hace el gremio, la protección recae en el gremio. Si un funcionario le entregó los antecedentes al gremio, es el gremio el que tendrá que proteger a ese denunciante. La ley no sabe de dónde llega el gremio con esos antecedentes y por lo tanto no puede otorgarle protección porque le otorga protección al denunciante. Si el propio funcionario lo hace, él tiene la protección. Si lo hace el gremio tiene la protección. Y será el gremio el que tendrá que defender y mantener el anonimato de quien le entregó los antecedentes. ¿Sí? Luego,
se dice que hay temor a propósito de las medidas preventivas que se utilicen como herramientas para favorecer denuncias artificiales motivadas por las propias autoridades. Bueno, yo creo que no hay que olvidar, ya hemos dicho que las medidas preventivas no operan de pleno derecho. No se presenta una denuncia y de inmediato se instalan todas las medidas de protección, sino que están sujetas precisamente al estudio y decisión de la propia Contraloría, que tendrá que, según los antecedentes, ir evaluando y ponderando qué tipo de medidas de protección son las pertinentes cuando alguien así lo hace presente. Después han habido algunas inquietudes respecto de los plazos. Hay dos plazos que han sido discutidos. Uno, el de 10 días hábiles para denunciar represalias, que se estima insuficiente. Bueno, la verdad es que la alegación de represalia tiene como objeto buscar la invalidación de actos administrativos que pudiesen tener un vicio de legalidad porque precisamente son constitutivos de una acción de represalia, de hostigamiento. Bueno, a nosotros nos parece que este es un plazo razonable, ¿no? 10 días hábiles son 2 semanas y pareciera que es un plazo suficientemente atendible para presentar esta reclamación. Y eso también ocurre respecto de la inquietud que manifestaba el Contralor relacionada con las posibilidades de adoptar medidas de protección que son, según nuestro proyecto, de 3 días hábiles, ¿no? Yo recuerdo que la primera protección es la de la reserva de identidad, que basta con utilizar el canal para tenerla, no necesitamos plazo para eso. Pero puede transcurrir el tiempo y luego suscitarse una inquietud por parte del denunciante, advertir que están, o que pareciera, o que podrían haber situaciones de represalia. Y ahí las presenta, pero nosotros necesitamos que la Contraloría, quien ve esto, resuelva rápidas, porque por algo está pidiendo el funcionario o funcionaria esta medida de protección. Pero también hay otro antecedente, presidente, que es que la ley 20.205 establece este plazo de 3 días hábiles. Y nosotros hemos seguido, para tener una coherencia legislativa respecto de las medidas de protección, utilizar el mismo camino, ¿no? En términos del plazo, 3 días hábiles. Eso es lo que nos ha hecho pensar en ese plazo. Pero usted sabe, presidente, y senadoras y senadores, que los plazos tienen alguna situación de criterio. 2 días, 5 días, 3 días, no está escrito en una ley de piedra, ¿verdad? Pero aquí estas son las razones por las que hemos tenido y sobre todo de coherencia legislativa con un mecanismo de esa naturaleza. Ministro, ahí podemos recoger el plazo de los 5 días porque eso lo vamos a votar la próxima semana, ¿le parece? Presidente, ustedes podrán decidir sobre esa materia, para eso tienen la última palabra. Nosotros no votamos aquí en la comisión, pero le digo por qué se han establecido los 3 días hábiles. Y termino, presidente, haciendo presente que nos parece extraordinariamente relevante lo que ha planteado el Contralor respecto del sistema de integridad que debe haber entre los distintos organismos del Estado y luego la existencia de estatutos respecto del personal o de capacitación, como mencionó, entre otras consideraciones, porque nos parece que efectivamente deberíamos ir avanzando hacia un Estado en donde las normas de probidad y transparencia se conviertan en algo más establecido, ¿no? Yo creo que hemos avanzado en transparencia enormemente y las normas, creo yo, se han ido fortaleciendo y creo que ya se ha incorporado incluso dentro de nuestra cultura la transparencia. Pero no ocurre lo mismo con la probidad. Y por eso que un sistema de integridad que pudiera establecer bases mínimas en el ámbito de los distintos órganos del Estado, en ese diagrama que presentó el Contralor, que además tiene mecanismos que pudieran hacer valer el cumplimiento de tal estatuto, me parece extraordinariamente valioso. Y me atrevo a decir más. Yo creo que un tal estatuto de integridad
también debiera tener principios básicos que se instalaran en el ámbito del sector privado, porque allí hay algo que cubrir y que nosotros lo detectamos. Por ejemplo, cuando trabajamos en el Estatuto Anticorrupción, nos preocupamos de asegurar que los delitos de corrupción no se circunscribieran solamente al ámbito del Estado o en la interactuación de un órgano público con el sector privado, sino que también dentro del propio ámbito privado, porque también ahí hay posibilidades de corrupción. Aunque en el concepto tradicional e histórico ha sido solamente algo que se comete dentro de la administración pública o la administración pública conectada con alguien privado o del mundo privado. Nosotros creemos que en el ámbito privado también hay un espacio para un tipo de normativas, como lo hemos hecho en distintos ámbitos. Y yo siento, y personalmente tuve iniciativa legislativa que no prosperó, de establecer mínimos de transparencia en el sector privado. Y creo que no solamente debe reducirse a transparencia, sino que también a probidad. Las dos cosas van de la mano, la probidad y la transparencia. Y hemos desarrollado más la transparencia en el sector público. Creo que tenemos que avanzar en transparencia en el ámbito privado y probidad en ambos. Creo que eso es una reflexión que es más holística, más global, pero vale la pena subrayarla, porque así como hemos avanzado en el Estatuto de Corrupción y ahora en el Estatuto que protege al denunciante, lo cual apunta a favorecer las denuncias en todo el ámbito de irregularidades en la acción del Estado, debemos avanzar también en fortalecer estos elementos que son, por así decirlo, transversales, ¿no? Son como los problemas medio ambiente que traspasan la frontera, ¿no? Aquí necesitamos que la probidad y la transparencia se instalen en el ámbito legislativo, para lo público y lo privado, y en nuestra cultura. Gracias, presidente. Muy bien, gracias a usted, ministro, y a quienes le acompañan, a nuestro estimadísimo Contralor Nacional, a nuestro Fiscal Nacional, a la senadora, a los senadores, a nuestros dirigentes. La verdad es que nos pasó la hora, pero el tema es extremadamente profundo e interesante, y por lo tanto la próxima semana lo vamos a meter a votación con las modificaciones que ya hemos anunciado. Así es que, habiéndose cumplido la hora de esta comisión, la damos por levantada. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todos. Gracias, presidente. Gracias. Adiós, chao, chao, que estén bien.